Muchísimas gracias, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de análisis, la cual se había puesto en pausa por algunos días, algunas semanas, porque como ustedes saben, pues por el tema de la contingencia por COVID-19, las instalaciones de núcleo han permanecido cerradas al público, esto con el fin de contribuir a las medidas de prevención de las autoridades sanitarias para mitigar los contagios de esta enfermedad y hasta el día de hoy permanecen cerradas al público, pero bueno, como ustedes saben, poco a poco estamos todos regresando a la nueva normalidad. Entonces, el equipo de la Secretaría de la Juventud, todos los que aquí participamos, pues estamos empezando a regresar aquí a las instalaciones de Núcleo, que les recordamos están al interior del Parque Querétaro 2000, y Núcleo es el nuevo edificio de emprendimiento para las y los jóvenes del estado de Querétaro. Y bueno, este día me complace saludar y presentar en esta mesa de análisis y poner en la mesa precisamente un tema que creo que necesitamos entender, necesitamos desenmarañar porque estamos escuchando hablar de él todos los días a través de las redes sociales. Este tema ahorita ha incendiado mucho las conversaciones. ¿De qué tema hablo? Pues del racismo. Entonces, para esta situación hemos invitado a dos grandes personajes y de verdad me complace mucho que nos hayan aceptado la invitación a participar en esta mesa de análisis. Doy la bienvenida a la coordinadora técnica del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a Mariana Aguilar Doncel. ¿Cómo estás, Mariana? Y muchísimas gracias por participar. Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes. Hola, Gregorio. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Desde el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, evidentemente siempre es importante posicionarnos frente a los fenómenos sociales que suceden, particularmente aquellos que tienen que ver con fenómenos discriminatorios, fenómenos de exclusión. Y bueno, qué bueno poner sobre la mesa, sobre todo para las y los jóvenes, el asunto del racismo, el asunto de las diferencias y de las otredades, ¿no? Creo que es importante charlar sobre el tema. Así es, Mariana, muchísimas gracias y bueno, vamos a ir comentando de este tema a lo largo de este programa especial sobre este tema del racismo. Y del otro lado, pues casi del mundo, doy la bienvenida al doctor en psicología social y psicoanalista, investigador en el área de psicología social en la Universidad Autónoma de Querétaro, Luis Gregorio Iglesias Sahagún. Muchísimas gracias, doctor, por participar en esta mesa, aceptar que a pesar de la diferencia horaria, pues estás aquí con nosotros para explicarnos un poco más de este tema. Gracias a ustedes por abrir este espacio a la discusión, al comentario y ojalá que juntos podamos tener una charla que nos ayude a tener presentes algunos aspectos importantes ahora que se ha avivado de nuevo la ciencia y la discusión, como bien dices, en torno a asuntos tan lamentables, ¿no? Como bien decía Mariana, de asuntos de exclusión, de discriminación, a partir de el crimen cometido peor tantito además, por un funcionario de los cuerpos que se supone deben cuidar a la ciudadanía en Minnesota, ¿no? En Minneapolis. Exacto. Sí, realmente eso es lo que aviva, ¿no? La discusión. El pasado 25 de mayo, el afroestadounidense George Floyd fue asesinado por la policía de Minneapolis y desde entonces pues se han generado miles de conversaciones en las redes sociales, las cuales incluso aquí en México vieron hacer un hashtag que me parece muy interesante, hashtag México Racista, cuyo objetivo pues es visibilizar y evidenciar que es un problema que también persiste en nuestro país. Muchas veces, no sé si les ha pasado que le preguntan a la gente mexicana, ¿tú eres racista? Y lo primero que dicen, no, porque aquí no hay negros, ¿no? Los negros, el racismo está en Estados Unidos porque allá hay negros y blancos y entonces por eso allá se agudiza este fenómeno. Sin embargo, no nos damos cuenta, ¿no? En este caso me gustaría explicáramos precisamente qué es el racismo y por qué a veces lo negamos, pero inconscientemente somos parte de él.
Bueno, yo creo que podríamos empezar diciendo que las razas no existen, pues el racismo sí. O sea, el racismo es esta construcción social que afirma que en estas diferencias se sitúan ciertas categorías que los ponen en distintas condiciones o en distintas. Tenía una jefa por ahí que decían ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esta evidenciación de las diferencias, pues, y en esta connotación negativa que tienen esas diferencias por el color de la piel, por el rasgo de los ojos, etcétera, para con los otros. O sea, creo que en ese sentido el racismo se construye desde ahí, ¿no? O sea, podría yo decir para empezar. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Gregorio, por favor. Sí, sí, totalmente de acuerdo en lo que dice Mariana respecto a puntualmente en cuanto a que las razas no existen en el género humano. Ya la declaración sobre la raza de la Organización de las Naciones Unidas, no recuerdo ahora el año, pero me parece que al final de la Segunda Guerra Mundial, no sé si fue en 1948, declara inapropiado hablar de razas para referirse a los grupos, los fenotipos, los grupos físicos humanos. No es apropiado hablar de razas en términos de género humano. Uh-huh. Y también sobre el hecho de que el racismo, que sí existe, a diferencia de las razas que no existen, el racismo es una construcción, es un fenómeno social, construido social e históricamente, y que de ahí la pervasividad, la capacidad impregnante que tiene y la especie de imbatibilidad que viene mostrando. Es decir, en 1968, en el país que como decías, el 25 de mayo vio uh-huh. y que vio un crimen artero, abusivo, sobre un ciudadano de piel oscura, uh-huh. Allá les llaman afroamericanos, uh-huh. en esas ganas de estar clasificando a la población, por parte de un policía, en ese mismo país, en 1968, cuando ya habían sido aprobadas una serie de medidas legales, de leyes, de enmiendas a los códigos legales de ese país, reconociendo los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, uh-huh. Asesinan al doctor Martin Luther King. Y ahora, en 2020, fíjense uh-huh. Cuántos años después, son cosas que siguen ocurriendo. Uh-huh. Digo, podríamos hablar entre el 68 y ahora de una serie de crímenes así cometidos. Uh-huh. Ahora me viene a la memoria el de Rodney King en Los Ángeles, no recuerdo ya en el 80 y poco, ¿no? Pero vamos, esto también para decir que efectivamente el asunto del racismo es un problema complejo, pero es plenamente social. Es decir, está nutrido desde múltiples aspectos de lo que constituyen el socius, el todo social, las instituciones, el lenguaje, uh-huh. Las ideas, las prácticas sociales y algunas otras factores, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gregorio. Precisamente creo que el racismo, pues sí, nadie le ha puesto un alto. Tenemos que reconocer que tanto en el ámbito público como en el privado de nuestra sociedad el racismo está normalizado, y no solo así, sino está aceptado, tolerado y exponenciado. De ahí, por ejemplo, yo comentaba, tengo una experiencia propia, personal. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi hermana y yo fuimos de alguna manera clasificadas como güeritas, y tenía yo otras dos primas que las clasificaban como las morenitas, ¿no? Y mi abuelito, mi bisabuelo, siempre decía, ahí vienen mis nietas las güeritas, ahí vienen mis nietas las morenitas, ¿no?
Entonces, creo que esta es una experiencia personal, pero creo que todos hemos vivido al menos una de ellas, ¿no? Incluso eso les comento yo de mi bisabuela, pero mi mamá después tuvo otra hija que salió más morenita y mi mamá siempre ha hecho esa clasificación. Ha sido sus dos hijas güeritas y su hija la Negash, ¿no? Hasta incluso, y lo pronuncio como ella lo dice, porque este Negash es como para quitarle un poquito el rasgo superlativo de la expresión, ¿no? Realmente. Entonces, creo que nadie le hemos puesto un alto y hasta ahora yo me doy cuenta de que, pues, ni mi mamá, ni todo el entorno social que escuchábamos estas expresiones, le dimos un mínimo una amonestación verbal, ¿no? Sino las seguimos exponenciando, porque si así las escuchamos en casa, pues es como la violencia de género, ¿no? O sea, las seguimos normalizando, las seguimos permitiendo y por supuesto seguimos emitiendo este tipo de expresiones, ¿no? Creo que es importante lo que dices, Vero, y bueno, yo quisiera puntualizar ahí dos cosas. Hay, por ejemplo, los estudiosos de la discriminación, bueno, narran pues cómo toda esta quizás construcción de prejuicio y de estereotipos que socialmente que tenemos pues, frases como el negrito en el arroz o la negritud, etcétera, pues, o sea, cómo se han colocado en el imaginario social de las personas y bueno, esto pasa al acto de todas las cosas que sabemos que suceden, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro un poco lo que mencionas sobre lo que sucede en el tema de racismo en México. Veía yo la discusión que se tenía en Twitter, que a veces pareciera que es donde se centran, entre comillas, como algunas discusiones sobre lo que ocurría sobre el racismo, si existía o no racismo en México, si este racismo se podía comparar con el racismo que se vive en otros países, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pareciera pues que quizás sí quitamos un poco la mirada de la exclusión, el racismo tan severo que existe en este país. Un poco también creo que sería como importante mencionar pues eso también que se cree sobre lo que se asume como el racismo a la inversa, que en realidad no existe, pues, ¿no? O sea, hay históricamente grupos que han sido discriminados por su color de piel, por su origen étnico, que evidentemente las estadísticas, las posiciones sociales en las que se encuentran, las posiciones laborales en las que se encuentran, pues bueno, nos dejan ver evidentemente el proceso de exclusión tan grande pues que han tenido. Entonces, creo que también sería importante pues revisar pues qué ocurre en nuestro país y cómo sí en efecto México es un país de manera importante racista, ¿no? Sí, Gregorio, adelante. Sí, la historia ahí nos da, por supuesto, muchas claves de esta construcción social, de la construcción y el desarrollo de las mentalidades y pues tristemente, efectivamente, México no queda exento de este fenómeno social. En México, uno de los quizás objetivos o blancos del racismo, históricamente más conocidos y todavía muy presentes, es hacia los pueblos originarios, hacia los llamados indígenas o indios, al punto de que todavía hoy en ciertos grupos sociales o en ciertas momentos de conversación, decirle indio a alguien se hace para ofender, para denigrar. Exacto. No hay que ir más lejos, pero bueno, se va, digamos, actualizando, se van renovando también los repertorios de expresiones discriminatorias, de expresiones denigrantes, y algo semejante, próximo al uso de la voz indio o india, ocurrió con la palabra, con un neologismo que yo creo que fue mexicano. Carlos Monsiváis en algún escrito, que no recuerdo cuál fue, lo comentaba, que es el de naco, ser naco, porque se aplicaba sobre todo para las personas
por un lado también más vulnerables económicamente, es decir, para los grupos más desfavorecidos económicamente, y que en nuestro país, si se hiciera si sacáramos las proporciones, yo pienso que sigue predominando en México que una sobrerepresentación entre los grupos más desfavorecidos económicamente con los grupos con mayor, digamos, componente en el fenotipo, en el tipo físico de los rasgos de los pueblos originarios, de los rasgos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sin duda el racismo está ahí bien presente y como fenómeno exclusionario, o sea, si hacemos abstracción del prefijo que construye la palabra, digamos, de la palabra que construye la palabra, o sea, de la palabra raza, podemos hablar de los fenómenos exclusionarios. Y entonces ahí entrarían un conjunto de fenómenos de discriminación, de exclusión, como puede ser, por ejemplo, el machismo también, ¿no? Un negar, un dejar aparte y generalmente también abajo, aparte, en posición de mayor precariedad, de desventaja a las mujeres. O la homofobia, ¿no? O fenómenos asociados a la homofobia, discriminar y excluir a la gente con preferencias sexuales por el mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, realmente leía yo una frase que me llamó mucho la atención, que decía que el racismo es una pandemia que ha existido incluso, que existe antes del COVID, lo cual pues tiene una fuerza muy, muy importante, ¿no? Como sociedad ahorita nos encontramos combatiendo a esta pandemia sanitaria, sin embargo, temas como los que acabas de mencionar, ¿no? La discriminación a grupos pues que hemos llamado vulnerables, ¿no? Precisamente porque no se ha sabido reconocer, ¿no? Que tienen pues su propia, pues no sé cómo llamarlo, y mejor omito la palabra para no equivocarme, pero justamente, ¿no? Este tipo de, el machismo, como lo comentas, la violencia de género, la homofobia, son movimientos o fenómenos que hemos traído pues más bien que separamos, que volvemos a lo mismo, clasificamos a las sociedades, ¿no? Más bien creo que eso es lo que quiero dar a entender, que seguimos clasificando a las personas, ¿no? Seguimos separándolas y no nos permitimos vernos como un simple, pues como simples seres humanos, ¿no? Yo así lo creo. Seguimos clasificándonos, separándonos, y tú eres de este grupo, yo de este, yo soy más privilegiado, tú menos. Y creo que por eso estamos hablando en estos momentos en México de racismo, porque seguimos creyendo que no lo existe, que no lo practicamos, pero lo seguimos haciendo de formas, pues a veces parecían invisibles, pero que realmente son muy notorias. Incluso yo la otra vez lo platicaba. ¿Qué pasa cuando, miren, a mi esposo una vez, él no es de güero, ¿no? Por decirlo así. Entonces una vez en la carnicería, el joven que lo atendió le dijo, oiga, güero. Entonces yo le decía, oye, pero si tú ni eres güero, ¿no? Entonces ahora después de lo del racismo yo le explicaba, ¿no? Después de leer un poco, le decía, es que mira, es que a quien sea, no importa su color de piel, le van a decir güero si es el que va a pagar, ¿no? Si el que va a pagar la propina, si es el que va a comprar algo, es el güero, es el empoderado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no decimos, oiga, moreno, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo nos ayudan ustedes a entender esta situación? Bueno, yo podría decir, el asunto, por ejemplo, de la discriminación es un asunto estructural, pues, ¿no? O sea, a veces pareciera que
se nos olvida eso, pues no es un asunto aislado, no es un asunto que ocurra entre dos individuos, es un asunto de estructuras sociales que pues sí han colocado a ciertas poblaciones, ya mencionaba Gregorio, a los grupos LGBT, a las mujeres, a las trabajadoras del hogar, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, en un montón de categorías, de grupos que, bueno, Ujú, luego institucionalmente son llamados vulnerables, etcétera, ¿no? ujú. Que en teoría no son vulnerables, sino los colocamos en esas En categorías. esa cosa, claro. Y en ese sentido, bueno, el asunto, por ejemplo, del ser moreno, o del güerito, pues, en México Ujú, es muy interesante porque hay por ejemplo, la última encuesta nacional sobre discriminación que se hace en el 2017 muestra, pues, cómo es una encuesta de percepción finalmente, pero bueno, cómo los puestos de toma de decisión en las empresas y en el servicio público también estaban colocadas personas de tez más blanca y ujú, como en esa encuesta, pues en la generalidad, las tez más obscuras estaban colocadas en puestos operativos, ya que tenían también que ver con el campo o con trabajos de casa en el caso de las trabajadoras del hogar, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo es que sí, evidentemente, la tez blanca en México sí es un privilegio? Pues pareciera que a veces no lo vemos o no lo queremos ver así, pues ujú, en ese sentido. Y hay muchísimas ejemplos, pues, de cómo puede esto observarse, ¿no? Tengo yo una alumna en la universidad donde doy clases que hacía justamente ya un estudio era una cuestión como de marketing, y cuando se acercó a un restaurante muy popular, ella percibe, o bueno, se da cuenta que la instrucción, pues, para acomodar a las personas en el restaurante es justamente que por fuera del restaurante, o sea, la parte cuando vas caminando y ujú, observas, colocan a ciertos estilos de personas que tienen que ver, pues, con la blanquitud, un poco estos paradigmas de estética física, etcétera, y ujú. el resto de las personas quizás un poco con tez más oscura las colocaban al interior, ¿no? O sea, como esa era la forma del restaurante de atraer más personas, porque evidentemente en teoría va a ser más atractivo ver a una persona blanca en el restaurante. Entonces, pues bueno, es un asunto estructural, es un asunto cultural, no es un asunto que no se pueda modificar. Finalmente, los procesos y los fenómenos sociales se han ido modificando. Los movimientos sociales de grupos, como hemos enunciado, pues bueno, finalmente ponen en las agendas públicas que tengan que hacerse, al menos desde la institución, lo necesario para las reglamentaciones, pero bueno, son cosas que en tanto están en nuestro cotidiano, tendríamos que ir modificando, ¿no? Los memes que compartimos, el tipo de Ujú, lenguaje que usamos en los tweets, o sea, todas esas cosas son cosas que quizás podríamos revisar, pues, y poder quizás empezar por ahí. ok. Sí, Gregorio. Sí, en todo esto hay una situación interesante que conviene pensar y que, bueno, os la comparto, la pongo sobre la mesa y que podríamos formular como el asunto de el orden jerárquico en nuestra mentalidad, en nuestras sociedades, la importancia que se sigue alimentando por múltiples vías de un esquema siempre jerárquico. Me refiero a que en distintos respectos nuestras sociedades construyen y abonan constantemente a la idea de que las cosas en la vida cotidiana, en la escuela, en los trabajos, en las empresas, en las instituciones, se organizan siempre jerárquicamente, siempre hay una ordenación de vertical, de orden de preeminencia, lo más importante está arriba, más arriba, Ujú, y se va descendiendo a manera de una pirámide. Entonces, este esquema mental, este molde de nuestra sensibilidad y de nuestro pensamiento, eh,
es algo que quizás deberíamos darle algunas vueltas Ujú, y hacer los cuestionamientos que haya que hacerle, porque todo esto de las discriminaciones, como lo estamos comentando ahora, ujú, tiene que ver con grados de importancia o de prioridad de ciertos grupos sobre otros. Me voy a permitir leer, es muy cortita, la definición que hacen dos investigadores psicólogos sociales británicos del racismo. ujú, Y ellos dicen, son Margaret Wetherell y Jonathan Potter, ellos dicen que eh, piensan al racismo como la expresión simbólica y cultural de una sociedad en la que sistemáticamente o que sistemáticamente se organiza en torno a la opresión de un grupo o algunos grupos y a la dominancia de otro grupo. Entonces, hasta ahí la definición de racismo. qué interesante. Cuando nosotros, perdón, sí, No, 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 Gregorio, decía yo que es muy interesante porque justo es lo que hablábamos, ¿no? De que la gente siempre así se maneja, ¿no? Tú eres el de la sí, clase privilegiada y tú no. Por eso me pareció muy interesante. Adelante. sí. Eh, sí, entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como ir a un banco a hacer un ingreso o hacer un depósito o un pago, vemos que en México en distintos servicios, por ejemplo, yo recuerdo ahora el de los bancos, ya se hizo, digamos, se apropiaron de las siglas estas de lo VIP. Ujú, Además, tomar, además, unas siglas, unas iniciales de una lengua distinta, ¿no? ujú, Very important person. Eh, bueno, el VIP. Entonces, ujú, hay ciertos clientes que yo desconozco por qué sea, pero me imagino que puede ser por el tipo de cuenta o cuentas que tienen en el banco, por el ujú. monto de sus ahorros o de sus inversiones. Pues son considerados VIP y entonces a ellos se les atiende más rápido, por Claro. decirlo, ¿no? Cuando viajas en avión, está la clase business class, Ujú, first class y después la clase turista o economy class, ¿no? ujú, Y obviamente que sí, que la business class o la first class pues te cuestan el triple o más de lo que te cuesta el billete en clase turista. ujú. Entonces, esta idea de estarnos haciendo sentir siempre que eh, la realidad está organizada como una pirámide, pues de alguna manera nos está instigando, nos está acicateando constantemente a que nosotros busquemos pertenecer a los peldaños o a los niveles de más arriba, porque vemos que tienen más espacio, son más cómodos, los atienden más rápido, Ujú, etcétera. Y entonces la identificación, o sea, aquí podríamos comentar los fenómenos psicológicos que entran en juego, psicoafectivos y psicosociales que entran en juego y que explican o nos ayudan a entender, no explican, pero nos ayudan a entender que la gente tenemos una propensión a identificarnos con los grupos dominantes, con los grupos que están en una posición de dominación. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a identificar con alguien que vemos que está muy fastidiado. Nos gustaría ser, porque si identificarse es adoptar los rasgos de un modelo, ¿no? Apropiarse de los rasgos de un modelo, pues nos apropiamos de aquellos a quien vemos que están en una condición más cómoda, más holgada, más armónica. Fíjate que justo en este comentario que haces, Gregorio, me viene a la mente justo lo que hacemos nosotros como, pues como mexicanos, ¿no? Cuando
pues todos sabemos, ¿no? Que aquí a nuestro país, pues llegaron muchísimos esclavos de África, ¿no? Para pues trabajar fuertemente y bueno, de ahí se da el famoso mestizaje y cuestiones que ustedes saben mucho más. Y sin embargo, cuando uno, ¿no? Como mexicano, quiere ser más descendiente de Hernán Cortés que de un indígena, ¿no? Justo lo que me mencionas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que a mí me asocien con un indígena o mucho menos con un esclavo, quien está asociado con el trabajo duro, con el que a la persona que humilla, ¿no? El que trabaja de sol a sol. A mí asóciame mejor con alguien que está en otra posición más privilegiada, con, ¿no? Casi que teniendo aquí a la realeza, ¿no? Desde ahí viene, creo que nuestro racismo en México, ese es a mi punto de vista, porque también yo leía que aquí en México tenemos a afromexicanos, ¿no? Como tú decías, quizá no es la palabra correcta para denominarlos, pero así como hay afroestadounidenses, también en México tenemos precisamente afromexicanos, que son precisamente descendientes de esos esclavos que llegaron de África em, para la Nueva España. Y dice que generalmente esta población negra en nuestro país sí existe y están en su mayoría en Veracruz, Guerrero y Oaxaca, y que incluso desde el año pasado en la Constitución fueron reconocidos, fue reconocido la población negra en el país. Entonces tenemos en México también afromexicanos que han tenido que luchar, uno, pues luchar para reconocerse a sí mismos y dos, pues luchar para que los reconozcan, en este caso en las leyes, ¿no? Qué importante lo que mencionas, Verónica, porque justamente el año pasado es cuando a nivel constitucional se les reconoce a las personas llamadas institucionalmente al menos afromexicanos, y justamente en el censo del INEGI de este año, que bueno, se cruzó el COVID y la verdad es que no sé exactamente cómo va a funcionar, ya se le hacía, pues se incluyó la categoría pues de afrodescendencia en las preguntas, ¿no? Entonces, sí, finalmente, además pues de los grupos étnicos, de los grupos originarios que en estas representaciones sociales están plagadas de cuestiones discriminatorias y racistas. Bueno, también las personas afromexicanas, pues, que viven en México, también tienen esta connotación histórica, ¿no? Y la importancia o la pertinencia, pues, al menos desde la institución y desde los gobiernos locales o los gobiernos estatales, donde tendría que visibilizarse acciones, programas, políticas públicas que busquen pues realmente incidir en la vida de las personas, ¿no? También creo que eso es importante. Muy bien, gracias. Sí. Ah, Y, por ejemplo, volviendo a la historia, ajá. y algo que hace un rato comentaba, bueno, no sé si tú o Mariana, respecto al aspecto no eh, estructural, digamos, de las cosas, histórico, ¿no? De construcción social, y Sí. no normal, ni consustancial, ni esencial. La población negra o los grupos negros, ¿por qué están en esa situación proporcionalmente de desventaja en muchos países? Entonces, con revisar un poco la historia de lo que se conoce, se autodenomina como la civilización occidental o la cultura occidental, nos vamos a dar cuenta y vamos a ver que hubo un conjunto de reinos y naciones que, aprovechándose de su superioridad técnico y militar, colonizaron y expoliaron el África de muchos de sus recursos, de muchas de sus riquezas, y que tomaron incluso a la población como un recurso para hacerse ricos. Entonces iban los barcos, que se llamaban, Ujú. el nombre coloquial, barcos negreros, Ok. iban al África, eh, la gente, algunos grupos de blancos en África hacían cacerías
de personas, de personas africanas, las capturaban y las llevaban a mercados a vendérsela a los de los barcos que iban ahí a comprarlos y a llevarlos o bien a países europeos o bien a América del Norte, ¿no? Lo que ahora es Estados Unidos. Entonces, es una población que ha padecido históricamente el abuso de otros grupos sociales, de otras sociedades, que tendríamos que remontarnos también más a la historia, que por condiciones de desarrollo técnico, militar, etcétera, en determinado momento estuvieron en una superioridad técnica militar y pudieron entonces abusar de esa superioridad, y eso ha favorecido, ha facilitado que se construya esa situación de mucha de la población llamada afrodescendiente, que vive pues en cualquier parte del mundo, pueden vivir. No, que... ¿Y cómo le hacemos? Digo, después de haber visto este panorama y qué interesante es conocer, ¿no? De dónde provienen, ¿no? Y que cómo se sigue construyendo, pues, este fenómeno social, desde esta parte, ¿no? De que seguimos clasificándonos como seres humanos, ¿no? Donde seguimos creyendo que unos tienen más privilegios que otros, mientras sigamos entiendo, ¿no? Por lo que aquí estamos hablando, mientras sigamos teniendo esa mentalidad, pues difícilmente vamos a poder combatir el racismo. Entonces yo les preguntaría a ambos, ¿cómo le hacemos aquí en el caso de la Secretaría de la Juventud, cómo le hacemos para frenar precisamente este fenómeno, para irlo deshaciendo un poco o para tratar de cambiar la mentalidad, ¿no? Creo, ¿no? Que al final de cuentas, hoy en día la población juvenil es muy importante en todo el mundo, es una de las más numerosas, y creo que ahí se han depositado muchas esperanzas, ¿no? Para generar nuevos cambios, hay muchos retos que afrontar. ¿Cómo hacerle desde la juventud para afrontar este fenómeno social que lastima muchísimo y que en efecto seguimos viendo? La verdad es que el ver cómo murió George Floyd de manos, ni siquiera de manos, caray, usó la rodilla, ¿no? En su cuello, realmente duele, lastima mucho. Ya no importa si se robó o no $20 el señor, realmente lo que uno castiga, lo que uno ve es ahí que sigue siendo, o sea, esa es una imagen clarísima, ¿no? En este caso vimos a un blanco, a un policía, es que son tantas connotaciones las que nos mueven, ¿no? Las que ahí podemos ver en esa imagen, que ¿cómo le hacemos para frenarlo? Para empezar, yo quisiera saber, ¿cómo me refiero a las personas? ¿Les digo negra, les digo negros, les digo de piel blanca, de piel morena, de tez? ¿Cómo sería la expresión correcta para ir precisamente cambiando estas expresiones? Bueno, la pregunta que planteas es, por ejemplo, este politólogo Jesús Rodríguez Cepeda, que ha hecho un poco de la teoría en México, que se ha institucionalizado sobre el tema de la discriminación, justamente habla un poco de cómo podría combatirse o cuáles serían los mecanismos, al menos institucionales, para hacerse. Y entonces a veces estamos plagados, pues, de buenas intenciones gubernamentales, de sensibilizaciones o de capacitaciones o talleres, pues, que si bien son importantes, si bien es importante acercar la información a la ciudadanía con el objetivo, con la intención de que, bueno, esto pueda hacer, como decía Gregorio, que nos cuestionemos quizás desde dónde estamos hablando, o que nos cuestionemos por qué hacemos ciertas cosas o por qué usamos cierto lenguaje. Bueno, creo que también es importante y de parte del Estado, de parte de los gobiernos, generar acciones contundentes que no nada más puedan quedarse en buenas intenciones sobre cómo podríamos hacer para combatir esta situación, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Hay quienes pugnan, pues, por ejemplo, en Querétaro la discriminación es un delito, eso está tipificado como delito penal, y hay quienes pugnan, pues, por trabajar ese asunto desde lo penal y desde decir, bueno, en ese sentido será castigado aquel persona que discrimine, que bueno, por cierto está bastante mal regulado, al menos en el Estado, pero
pues bueno, creo que es una pregunta importante que tendría que ir como desde las dos, desde las dos aristas, desde esta parte como de quizás la información, la socialización, el intercambio, la mirada de las otredades desde otras categorías, no como estas de las diferencias o valorar la diversidad, pues, y también desde la parte regulatoria. Muchas gracias, Mariana. Sí, Gregorio, adelante. Sí, yo pienso que efectivamente es muy importante que desde las instituciones se vayan dando pasos más consistentes, quizás menos espectaculares, pero consistentes, concretos. También desde el campo de la sociedad, digamos, y de los factores que contribuyen que forman parte de la vida cultural, de las referencias de una sociedad. Y ahí, por ejemplo, yo creo que sería bueno que, yo no sé, si vía la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, quizás los mismos secretarías sociales de federal y de los estados. Por ejemplo, un asunto que a diario alimenta pues la mirada y, y el pensamiento de mucha gente es la televisión. Y sinceramente yo encuentro que en nuestro país hay sobre todo una de las cadenas comerciales, o quizás las dos grandes cadenas comerciales de televisión, que digamos, perpetúan en muchas de sus producciones, llámese telenovelas, llámese programas, no sé, de variedad o creo que de chiste o de risa, perpetúan una serie de estereotipos, de chistes baratos, en donde están repitiendo hasta la saciedad lugares comunes, tópicos, sobre el gay, sobre la persona que hace el quehacer en una casa, o sea, la sirvienta, o la persona que ayuda en una casa, sobre la gente de ambientes populares. Entonces, constantemente están aprovechando ciertos rasgos que ellos subrayan para estar machacando y presentando ese tipo de personajes de su programación, que en lo único o sea, que lejos de contribuir a educar o a tal, están subrayando esos estereotipos y esos elementos de prejuicio social sobre ciertos grupos y cierto tipo de individuos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí es importante hacer algo. Ahora nos vamos a tal vez ahí nos vamos a topar con este asunto de la libertad de expresión, ¿no? Por otro lado. Escuchaba ahora lo que decía Mariana, en Querétaro es un delito, no sé si sea delito, falta administrativa, el cometer discriminación, el acto discriminatorio. Y yo me pregunto, ¿no es discriminar a las personas que quieren contraer matrimonio por no ser de un tipo por no manifestar un tipo de sexualidad determinada? Pues me parece que eso es discriminatorio, dejar fuera de la posibilidad de celebrar un contrato civil por las preferencias amatorias que la persona o que las personas puedan tener. Entonces, hay mucho por hacer y los jóvenes, yo tengo confianza y esperanza en que
en que vayan creciendo un poco más liberados de prejuicios y de lugares comunes que han hecho de este mundo un mundo en donde vienen ocurriendo cosas como la que vimos el 25 de mayo. Yo esperaría que los jóvenes tengan la capacidad de sacudirse esos malos ejemplos, si es que los adultos se los seguimos dando, y que puedan hacer caso omiso de ese tipo de programas y de contenidos que están mostrando todo el tiempo lo mismo, de distintas maneras, pero ese lo mismo es una cosa en donde seguimos riéndonos a costa de grupos efectivamente no vulnerables en sí mismos, sino vulnerabilizados. Exacto. Exacto. Y creo que también, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, Mariana y Gregorio, que mantenernos informados, conocer más, precisamente para eso quise hacer esta mesa de análisis, ¿no? Para abordar este tema que pues es coyuntural, pero que si uno no lo sabe, no sabe de dónde proviene la historia, pues lo seguimos cometiendo, ¿no? Seguimos perpetuando, como bien decías, Gregorio, este fenómeno social que lacera. De hecho, quizá ustedes vieron, ¿no? Un ejercicio que hicieron en México poniéndole a una niña un bebé blanco, ¿no? Y un bebé, pues, de tez obscura, y cómo la niña prefiere el de tez blanca, perdón, que sobre el de tez oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, pues, se denota, ¿no? Que eso le da a ella, a la pequeña, ¿no? Ya, quizá ya no tiene mayor maldad, pero justamente ahí queda claro que ha crecido, ha escuchado que eso es lo mejor, ¿no? Eso le da otro privilegio, otro estatus, es más bonito, y el otro lo ves con cara lamentablemente con cara de fuchi, ¿no? Entonces creo que sí es cierto, desde pequeños tenemos que empezar, y bueno, nosotros como adultos empezar a cambiar este tipo de cuestiones en todo, no nada más en el color de la piel, ¿no? Como lo decíamos, ¿no? Aceptar las diversas formas de amor que existen, etcétera, ¿no? Respetar más, o sea, como decías, eliminar el machismo que todavía prevalece y lacera en nuestra sociedad, la violencia de género. Son muchos fenómenos sociales que nos siguen lacerando y que creo que una de las formas de combatirlas también es seguirnos informando. Así es. Bueno, pues Mariana, Gregorio, realmente agradezco muchísimo su participación, el que hayan aceptado estar hoy en esta mesa de análisis que se realiza desde Núcleo, desde la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, y que no sea la última vez, sino que por favor, cada que sea posible, acepten nuestra invitación para seguir justamente generando esta información, que sabemos al final la información es poder y nos da la oportunidad de decidir, pues, cambiar nuestro presente para tener un mejor futuro. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues eso, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gregorio. Gracias. Perdón, gracias por la invitación y pues bueno, creo que quedan varios asuntos que la audiencia que va a escuchar valdría la pena conocer más y reflexionar. Así es, y si surgen dudas, pues ya los estaremos llamando para otra mesa de análisis, porque creo que este tema da para mucho. Hoy creo que apenas fue la punta del iceberg, ¿no? Hay muchísimo más que podemos sacar de provecho y seguirnos informando al respecto. Pues muchísimas gracias, Gregorio, hasta España, que todo esté muy bien por allá. Y pues Mariana, aquí en Querétaro, muchísimas gracias por su participación, y a todos los que hoy nos escucharon, gracias por estar una vez más en esta mesa de análisis, y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.